Recientemente dijo el licenciado Gustavo Marangoni para el Liberal, o hablaba de cómo Milei y Cristina copan la escena política del país. Ahora, yo me he preguntado esta mañana, ¿se imaginarán los libertarios lo que puede ser, lo que puede significar Cristina adentro del Congreso, en una banca, en diputados? No creo que les resulte fácil, ¿no? Por tratarse de quién se trata, la figura y el peso que tiene Cristina. Así que bueno, lo tenemos en línea y le agradecemos la amabilidad de siempre al licenciado Gustavo Marangoni. ¿Cómo está? Buen día para todo Santiago del Estero. ¿Cómo le va? Hola, muy buen día. Gracias por el llamar. Bueno, estarán proyectando, sabrán lo que puede implicar Cristina en una banca desde los libertarios. Bueno, creo que pensando en función de las elecciones 2025, al gobierno le gustaría, evidentemente, antagonizar con la figura de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, el presidente lo ha manifestado de muchas y muy variadas maneras, inclusive algunas de ellas muy polémicas, como esa metáfora del cajón y los clavos y todo ello, ¿no? Pero evidentemente son provocaciones para que la otra parte, en este caso la expresidenta, se suba al ring, cosa que hace, y le devuelva también en formato de declaraciones y de disputas, concentrando con eso la atención en estos dos jugadores. A Cristina Fernández obviamente le interesa ser la principal figura de la oposición y presentarse en el 2025, sobre todo ahora que es la titular del Partido Justicialista, como la principal fuerza opositora, y al gobierno le interesa que el esquema, el modelo que proponen los argentinos de gobierno, que se va a ver sometido a un plebiscito, que en última instancia eso son las elecciones de intermedias, ¿no? Son un plebiscito a favor o en contra del gobierno de turno, bueno, que sea diciendo, miren, que también se convierta en un plebiscito para dejar atrás definitivamente al kirchnerismo, sería la narrativa libertaria. Ahora habrá que ver si hay otros actores que tengan fuerza para poder colarse en el medio de esta disputa. Lo que pasa es que esto se complejiza porque se vota en los 24 distritos y en algunos la presencia del kirchnerismo es fuerte, la provincia de Buenos Aires o la propia ciudad de Buenos Aires, pero en otros se diluye porque hay realidades provinciales, hay partidos provinciales, fuerzas provinciales que gobiernan, que van a tener una buena performance el año que viene, y eso dificultará la cuenta. Pensemos en la noche de octubre del año que viene. La Libertad Avanza va a tener ese sello en las 24 provincias, pero probablemente no suceda lo mismo con ninguna fuerza opositora, ya sea dentro del ámbito del peronismo o otras que se puedan armar. Bien, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días, Rafael te habla. Hola, Rafael, buen día. Bueno, gusto escucharte. Bueno, hablando de otros actores, qué difícil que la tiene Mauricio Macri, ¿no? En este escenario de polarización, tratar de colarse, como dice vos, ¿no? En la discusión. Bueno, porque el problema que tiene el PRO, y Mauricio Macri en particular, es que sus votantes en general comparten la gestión de Milei. Claro. Podrán tener a veces alguna diferencia respecto a alguna cuestión puntual o en cuanto al estilo del presidente, pero en el fondo son votantes no peronistas, en muchos casos antiperonistas, que quieren que a Milei le vaya bien. Entonces, es muy difícil para Mauricio Macri conservar la autonomía y ese paquete propio de votos. En algunas otras oportunidades que nosotros hemos conversado, yo les comparaba la forma de construcción de Javier Milei en términos de poder a Néstor Kirchner del 2003, ¿no? Porque hay muchos parecidos. Es decir, los dos llegan en situaciones de debilidad. Néstor Kirchner porque había obtenido el 22% de los votos y no tuvo balotaje, y Milei porque había tenido balotaje pero no tenía gobernadores, diputados, senadores, etcétera. Los dos comenzaron a construir capital político en la opinión pública a partir de la elección de rivales conocidos pero desprestigiados. En el caso de Néstor Kirchner, la corte menemista, los militares; en el caso de Milei, lo que llama la casta, determinados ámbitos del sector público, etcétera. Y el tercer parecido tiene que ver con que buscaron inmediatamente liderar sus propios espacios. Néstor Kirchner en el peronismo, antagonizando en ese momento con Duhalde, que era el que lo había llevado a la presidencia, y
Javier Milei, dentro del ámbito de los que lo votaron, que estaban comprendidos los radicales y Juntos por el Cambio, y dentro de ellos Mauricio Macri, que lo había apoyado para llegar a la presidencia. Pero el que tiene mentalidad de jefe, y en esto Milei piensa más como un peronista que como un no peronista, busca justamente ejercer esa jefatura. Algo que no hizo Alberto Fernández cuando era presidente, pero que está haciendo desde el primer momento Javier Milei, y en lo que más sorprende, porque no sorprende tanto que Milei busque privatizar, desregular, aplicar la motosierra del Estado, porque todo eso lo avisó, pero de lo que se dudaba era de la capacidad política de alguien que tenía muy poca experiencia en el rubro, pero confirma que la política es algo que se comprende y que se lleva instintivamente o no en la sangre, y no que necesariamente se aprende en la facultad, sino que los politólogos seríamos presidentes, cosa que afortunadamente no sucede. Sí, interesante esto que marca Gustavo, porque bueno, muchos análisis decían que a Milei no le interesa la política, él se centra en economía o que no tiene experiencia política, pero bueno, hablando con Carlos, algunos modos o algunas mañas, por decirle, de la política tradicional las tiene muy bien aprendidas. Pero vaya si las tiene bien aprendidas, porque va a cumplir un año, tiene un 50% de imagen en la opinión pública y ha logrado homogeneizar en buena medida su gobierno, ha echado funcionarios inclusive muy cercanos a su persona y ha hecho los acuerdos que tenía que hacer. Hoy de hecho, buena parte de los medios de comunicación, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, reflejan que los distritos más favorecidos por los recursos públicos nacionales son aquellos que lo han acompañado, lo cual es obvio, ¿no? Digo, se refería a Catamarca, se refieren a Jujuy, a Misiones, a Tucumán, y bueno, ¿qué señala eso? Que sabe muy bien el hecho de compensar con recursos a aquellos que lo acompañan con votos. Y esto es un fenómeno descriptivo, no sigue editorializando si está bien o está mal. Lo que digo es que, llegado el momento de ejercitar el poder, usa los recursos para avalar a aquellos que a su vez lo avalan a él. Entonces, inocente o ingenuo no es al momento de ejercitar el poder. Recordemos que venimos de un presidente como el anterior que casi hacía un elogio de no tomar decisiones porque estaba muy preocupado en los equilibrios internos de lo que era la anterior coalición de gobierno. Bueno, no está tan preocupado en los equilibrios internos, está preocupado en galvanizar su gestión y poder avanzar con toda fuerza en lo que él considera que son los ejes centrales de su gobierno, que es el ajuste, el equilibrio de las cuentas, las privatizaciones, etcétera, ¿no? Gustavo, lo de ficha limpia fue pura retórica política de todos los sectores, eso por un lado, y después, ¿en qué medida le interesa el tema a la opinión pública, a la gente común? A ver, el tema de ficha limpia también juega esa capacidad pragmática que hablábamos en el presidente. Porque, y creo que reafirma eso que decíamos, que la quieren a Cristina en la cancha. Un negociado, y la palabra negociar no tiene que ser tomada de una manera despectiva. Han negociado en el Congreso a partir de lo que le planteaba Unión por la Patria, que dijo: mira, si vos hacés prosperar este proyecto, la presidencia de Martín Menem en la Cámara de Diputados la veo difícil. Pero además de esas cuestiones, de ese quid pro quo, de dando y dando, están otras cosas, que el gobierno ya lo ha manifestado, quiere a Cristina, nada desearía más que a Cristina en la cancha. Veremos si después Cristina asume la posibilidad de ser o candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, o candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires, o la forma que elija, o apaña a otro. No lo sabemos, pero que la quiere, y Cristina quiere ese protagonismo también, y me parece que el presidente está dispuesto a facilitárselo. Entonces, estamos aquí frente a un escenario de polarización, y ¿qué es lo que quieren los que protagonizan ese escenario de polarización? Que no sea multipolar, que siga siendo bipolar, que haya dos, que haya 3, 4, 5. Entonces, en ese sentido, hay que poner la interpretación del tema ficha limpia de la presidencia de la Cámara de Diputados, o la agenda me estoy olvidando de lo más importante, la eliminación de las PASO. Sí.
Porque a partir del momento que Cristina Kirchner tiene la lapicera del PJ, obviamente que le parece más atractiva la idea de que no haya primarias. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, no a nivel de las provincias, por supuesto, la que va a decidir o va a tener mucha incidencia en ver quiénes son los candidatos a diputados y senadores provinciales es quien tenga la posibilidad, en este caso la presidenta del Partido Justicialista, de firmar las listas de candidatos y las cuestiones de las alianzas. Y en el lado del Poder Ejecutivo es lógico que la lapicera presidencial ordena, así que no necesita primarias. Entonces, me parece que siempre hay que tratar de construir una herramienta interpretativa que nos ayude a comprender mejor las cuestiones individuales, ¿no? Claro. Y la otra cuestión, ¿en qué medida percibe que el tema ficha limpia y estos requisitos morales, éticos de la política le interesan al común de la gente, a la opinión pública? Pero, obviamente que hay un sector que está más movilizado por este tema, pero da la impresión que, digamos, generó un par de días de discusión en los medios y no mucho más. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que cuestiones como la economía, la seguridad o la salud, fijémonos que a partir de esta decisión que ha tomado el PAMI respecto de los jubilados, etcétera, son cuestiones mucho más cotidianas. Si vos vas a la farmacia y tenés descuento o no tenés descuento, si vos sos un empleado y tenés una recuperación o no tenés una recuperación de tu ingreso salarial, si vos salís a tu trabajo y te asaltan o no te asaltan, son cuestiones de todos los días. Y la cuestión de ficha limpia no le resto importancia en términos de discusión conceptual, etcétera, pero es algo, si se quiere, más abstracto para el ciudadano común. Claro. Sí, sí, y se vuelve accesorio, ¿no? Así. Exactamente. Bien. Sí, bueno. Gustavo, quería consultarte, habida cuenta de la experiencia que hay al respecto, ¿qué gravitación puede tener el voto, la boleta única en papel para las elecciones nacionales del año que viene? ¿Va a tener algún tipo de impacto en lo que puede ver en la forma de votar? Bueno, aquí no puede especular, ¿no? Porque cada modificación en las reglas electorales, imaginémonos que si las elecciones del año que viene, además de ser con boleta única, son sin paso, son dos modificaciones muy relevantes. Sí. Ahora, esto es en parte, ya decía recién, ¿no? Muy especulativo, pero a mí me da la impresión que la boleta única puede tener más impacto en los distritos grandes que en los distritos pequeños. En aquellas provincias que eligen 3 o 5 diputados, bueno, es más fácil a lo mejor identificar la foto y el nombre del primero y después ver 3 o 4 nombres más en la lista. Pero la provincia de Buenos Aires elige 35 diputados. Así que una boleta única en la cual haya las fotitos de los cabezas de lista probablemente permitirá construir de otra manera a los 34 que están abajo, o en la Ciudad de Buenos Aires donde se eligen 13 o 14, etcétera. Es decir, me parece que, insisto, esto le da más poder, digamos, a quienes manejen la lapicera y también eventualmente pueden tener un impacto en cuanto a la dispersión del voto si hubiese candidatos por fuera que tienen cierto nivel de prestigio, de conocimiento, pero es difícil prever porque quienes diseñan las reglas electorales siempre piensan que van a ser los principales beneficiados. Sí. Eso no necesariamente ocurre. La PASO fue un intento del kirchnerismo. Y en líneas generales, la PASO ayudaron más a las fuerzas no kirchneristas que a las kirchneristas. De hecho, Juntos por el Cambio se pudo armar gracias a la PASO. Entonces, el hombre propone y Dios dispone, decía el viejo dicho, ¿no? Si cada uno piensa, con esto a mí me va a andar bárbaro, yo con esto seguro voy a andar muy bien, pero los vientos cambian muchas veces, y aquellas herramientas que los gobiernos piensan como favorables, a veces les resultan favorables, y a veces se le dan vuelta. Entonces, habrá que ver lo que sucede en el 2025, pero creo que el impacto en los grandes distritos va a ser distinto al impacto en aquellos que tienen menor cantidad de población. Bueno, Gustavo, como siempre, muy gentil con nosotros. Le mandamos un abrazo desde Santiago del Estero. Fuerte abrazo para todos ustedes. Que esté muy bien. Hasta luego. El licenciado Gustavo Marangoni con nosotros. Ahí está. Se dan cuenta cómo va cambiando día a día
¿no? El escenario político, y me quedo con esta frase. No es nueva, pero me parece que habla muy bien de nosotros, ¿no? Del país. La Argentina bipolar, ¿no? Bipolar. Hablando de cómo aparecen los actores, ¿no? En cada uno de los extremos.